Este mapa político, ¿no? ¿Cuánto hiere la solidez de un gobierno la desaparición física abruptamente de un ministro del Interior? En este caso estamos hablando del doctor Larrañaga, un hombre que ya hemos hablado y todos hasta el cansancio, ¿no? Una figura muy relevante en la política del gobierno y en la historia de la política uruguaya, ¿no? Decíamos recién, vos tiene un ministerio que te define una elección. ¿Qué valoración haces vos de este movimiento, esta estrategia del presidente de la República de inmediatamente después de despedir los restos de Larrañaga, ya definir esos lugares vacíos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, primero yo no comparto mucho que haya un ministerio que define una elección. La elección se define por un conjunto de elementos muy complejos. ¿Y ese no es uno? Eh, ¿Cómo? ¿No es uno ese? No, este sí es uno, Claro. digo, pero son muchos elementos. No, sin duda. Uno, sin duda, sobre todo viene desde hace un tiempo, más que el Ministerio del Interior, particularmente la seguridad pública. Larrañaga muere en un momento en que había logrado el tema seguridad pública bajar un poquito en la expectativa pública, en gran medida por la pandemia, por la situación económica derivada de la pandemia, pero porque se transformó. Fíjense que en el momento que él muere, los dos temas en que el presidente de la República y el gobierno tienen la mejor aprobación son seguridad pública y el manejo del coronavirus. El manejo del coronavirus tuvo una aceptación muchísimo más elevada hace un tiempo, fue bajando, pero fue subiendo seguridad pública y quedaron prácticamente iguales, lo cual es un gran éxito después de lo que implicaba el tema seguridad pública hace un tiempo. Bueno, ahora el gobierno lo que tiene es un gran desafío, lo hubiera tenido Larrañaga también, el gran desafío de que la seguridad pública puede percibirse con más atención a medida que baje la pandemia, a medida que se compliquen los problemas económicos, sociales, económicos que repercuten en la gente, y bueno, con de alguna manera una expectativa tan alta que se generó. Es decir, en este momento es un desafío formidable el que agarra a Luis Alberto Heber de lograr mantener esta percepción ciudadana positiva sobre el manejo de la seguridad pública, que en parte va en lo que haga el ministro, lo que haga el gobierno, y en parte en una serie de elementos que directamente no maneja ni el ministro ni el gobierno, y que es la realidad la que lo determina. Claro, una decisión basada en la... También hay que analizar lo que pasa en el esquema político. Hay un tema que es bastante interesante, que el Partido Nacional en este momento se puede decir que hay el 60% de los senadores y algo más de la mitad de los intendentes, que no llega al 60%, son directamente vinculados a la calle Pou, sea porque son de su sector Aire Fresco, del de Javier García, la lista 40, que es prácticamente hermana de Aire Fresco, o del herrerismo, lista 71, cuyas cabezas Luis Alberto Heber y Gustavo Penadi. Pero luego hay 4 senadores que no son de la calle Pou directamente. Tampoco componen un bloque, son 4 separados. El Mejor País, antes se llamaba el Grupo de los Intendentes, Sergio Botana es el senador, Enrique Antía es el otro referente. Alianza, que queda en este momento sin su... era un líder dominante, hegemónico, Larrañaga, ¿no? Habrá quedado un conjunto de figuras, bueno, en cargos parlamentarios, el de más nivel, el senador, el que ocupa el nivel más alto, el senador Camí, y después tiene un conjunto de intendencias importantes y una cantidad de intendencias. Después está el sector de Por la Patria, Desprendimiento Alianza, cuya cabeza Jorge Gandini, que también tiene alguna intendencia de respaldo, y luego Todo por el Pueblo, el senador Sartori. Estas 4 sectores, 4 senadores, que representan 4 de 10, y que es casi la mitad de los intendentes, no está reflejado en el Consejo de Ministros. Este es un tema importante porque este paso refleja un mayor dominio todavía de la calle Pou sobre todo el Partido Nacional, con ministros muy cercanos a él, muy de su cerno, diría casi privado, como es el caso de Martín Lema, como el ministro gobernante, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y ahora José Luis Falero.
El caso Falero quizás es lo más importante de esta designación, no porque no sea importante lo de Heber, sino pues una incorporación al gabinete. Y un hombre que se puede decir del mundo de los gobiernos departamentales. Fue intendente 2 periodos, pero antes también estuvo al frente de la administración de la Intendencia San José. Y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde era subdirector hasta hoy, su labor estaba precisamente dirigida a todo lo que eran planes y programas hacia las intendencias. Las intendencias con el gobierno central tienen en principio 2 grandes conductos. Bueno, obviamente el ministro de Economía es el conducto de todas las autopistas y los caminos, pero digamos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con una serie de programas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es muy, muy importante en esa colaboración. Yo he señalado algunas veces que de los presidentes que ha habido en Uruguay después de la restauración democrática, Lacalle Pou tiene la característica de ser el que tiene el mayor dominio sobre su propio partido. Un dominio que no tuvo ni Vázquez, ni Mujica, ni Jorge Valle, ni Sanguinetti, ni Luis Alberto Lacalle. Es decir, tiene un dominio absoluto del Partido Nacional y lo demuestra en la forma en que termina conformando estos recambios ministeriales, o digamos los 2 últimos recambios ministeriales, los 3 recambios ministeriales que hizo, el de Bustillo, una persona personalmente muy ligada a él, el de Martín Lema, un hombre políticamente uno de sus brazos operadores, y ahora el de Luis Alberto Heber, con el que no se olvidó que Luis Alberto Heber fue el presidente del Partido Nacional y alguna puede considerarse que hizo el puente entre la etapa de liderazgo de Luis Alberto Lacalle y la nueva etapa de liderazgo de Luis Lacalle Pou. El partido como estructura partidaria fue conducido en toda esa transición en todo ese periodo, ¿no? Por Luis Alberto Heber. Bottinelli, esta decisión del presidente de la República, como bien usted marcaba, tiene que ver con poner hombres de confianza más allá de la cuota política. ¿Podrá afectar el relacionamiento en la interna de la coalición multicolor? No oí bien, perdona. Le preguntaba si estas decisiones del presidente de poner hombres de confianza en los ministerios, sí, por cierto, que considera alcalde, pero en otros también, el tema de no contemplar la cuota política, ¿podrá afectar el relacionamiento de la coalición, de la interna de la coalición multicolor? No, para nada, porque aquí ya eran ministerios que estaban en manos del Partido Nacional. Es decir, hubiera afectado si esto tuviera que ver con recambios de un partido, por ejemplo, que hubiera sustituido un ministro del Partido Colorado de Cabildo Abierto para poner uno del Partido Nacional. En todo caso, lo que hay que ver si afecta o no afecta es dentro del Partido Nacional. Claro. Pero, repito, aunque podría afectar desde el punto de vista cuotas, porque hay 4 sectores, cada uno reflejado por un senador, que no están en el Consejo de Ministros, pero por otro lado se observa que la forma en que ejerce el poder el presidente de la República, que lo ejerce sobre su propio partido, no hace prever que por lo menos en una etapa breve esto genere problemas. Otra cosa que pueda generar molestia. Claro. Todo movimiento político, bueno, va a generar incomodidades. Eso es una realidad, un bicho de la naturaleza. Pero que genere problemas en una etapa inicial no lo veo, ¿no? Y dentro del Partido Nacional, ¿cómo se puede leer esta jugada? Porque ayer, mira, conversaba para la radio con Ana Ribeiro, una mujer de Alianza Nacional, del riñón de Jorge Larrañaga, y un poco contando sobre las características del exministro, decía, la verdad que en Alianza estábamos preocupados, decía ella, porque no nos juntábamos como sector, no estábamos trabajando como sector. Y Larrañaga decía, tranquilos, para militar y para las elecciones ya habrá tiempo, ahora hay que trabajar. Un poco, ¿entendés que ha pasado eso en otros sectores del Partido Nacional, que se han dejado las individualidades y que todo se ha centralizado en el gobierno y, digamos, en la ejecución del gobierno, y que de alguna manera va a tener, ¿no?, un final en algún momento? ¿Cómo puede repercutir a futuro esto en el Partido Nacional? Bueno, ese es un problema que ha tenido todo partido. Wilson Ferreira Aldunate creía que era un problema del Partido Colorado, porque había gobernado históricamente este país. Incluso decía, el Partido Colorado no es un partido, es el nombre que los uruguayos le dan al gobierno. Era una de las frases irónicas de Wilson Ferreira. La verdad que cuando el Partido Nacional tuvo un presidente de la República, como Luis Alberto Lacalle,
y ahora con Luis Lacalle Pou se está demostrando que el gobierno absorbe el partido. Y el Frente Amplio, con una estructura muy grande, de muchos órganos, algunos de ellos multitudinarios, de alguna manera le pasó que si no absorbió completamente al partido, por lo menos creó un debilitamiento de la estructura partidaria del gobierno. Es decir, ese es un problema que en Uruguay, y en muchas partes del mundo, pero en el caso uruguayo en particular, no está resuelto. Y dentro de los sectores además ocurre que depende mucho de la impronta del conductor. Jorge Larrañaga es un hombre de un manejo muy personalista, muy fuerte, y no hay una conducción colectiva realmente de Alianza Nacional que lo pueda suplir automáticamente. Es decir, ahora tiene que construirla, tiene una serie de valores, tiene la subsecretaria o viceministra de Educación y Cultura, tiene el senador Camí, tiene diputados, tiene, bueno, la gente que continúa en el Ministerio del Interior, como el director general Fernando Calabria, el director ¿cómo es que se llama? De vecindad, Convivencia, Santiago González. Santiago, no, pero no me acordaba el nombre del cargo. Convivencia. No, Santiago González, por supuesto. Vicepresidente del Banco Central, Washington Ribeiro, es decir, tiene bueno, y los intendentes, tiene varios intendentes y algunos del departamento mucho peso. Claro. Entonces hay que ver cómo todo esto se conglomera, se conjunta, cómo se construye una conducción colectiva, qué pasa con Por la Patria, con el liderazgo de Jorge Gandini, que eran parte de lo mismo hasta mediados del año pasado, del 2020, si se reconstruyen relaciones con Mejor País, que también es un desprendimiento de Alianza Nacional, con Antía y con Sergio Botana, el senador Botana. Es decir, hay muchas interrogantes que genera la desaparición de un hombre que tenía una impronta, una fuerza tan grande y, digamos, claramente muy personalista, ¿no? Oscar. Eso quizás también es lo que generaba adhesión, esa fuerza impresionante que tenía Larrañaga, ¿no? Oscar, como tú estás diciendo, esa impronta es, quizás uno piensa que es difícil de sustituir. Obviamente Heber tiene por delante un desafío muy grande. Si tú tuvieras que hacer una lista de aquellos aspectos o coincidencias que Heber puede tener con lo que fue Larrañaga y por ahí cosas a favor y en contra que puede tener Heber para seguir con este proyecto o esta línea de trabajo que venía realizando Larrañaga. ¿Qué tiene de igual y qué tiene de distinto? Bueno, digamos, los dos son lo que se dice habitualmente bichos políticos. La diferencia más grande es que Larrañaga, un hombre muy fuerte, que no quiere decir que no haya sido dialoguista. No nos olvidemos que, bueno, ahí se juntaron de repente dos muy dialoguistas, que el momento de mayor diálogo gobierno-oposición en los gobiernos del Frente Amplio fue en la presidencia Mujica, con como interlocutor básico Jorge Larrañaga. Fue el que construyó muchos acuerdos en el periodo Mujica. Es decir, por un lado aparecía con esa cosa dura y por otro lado un hombre que tejía acuerdos. Ahora, Heber no se especializa en ser un hombre duro, un hombre de confrontación, sino todo lo contrario. Heber, su especialidad, digamos, ha sido el hombre de estar todo el tiempo surciendo y bordando y arreglando y mediando. Por lo tanto, hay que ver en el Ministerio del Interior cómo juega esa característica que es completamente distinta a la de Larrañaga y va a ser una manera muy diferente de ejercer el mando. Tampoco la seguridad ha sido un tema de primer nivel de las preocupaciones de Heber. Ahora, aclaremos una cosa, yo no creo que cambie esto, pero el Ministerio del Interior fue hasta, ustedes hicieron la línea de tiempo, hasta Antonio Marquesano, hasta 1989, el ministerio político por excelencia. Más que un ministerio de seguridad, el ministerio política y subsidiariamente seguridad. Seguramente era un país más tranquilo. Tanto es así que cuando se crea la República, durante un siglo el ministerio se llamó Ministerio de Gobierno. Es en 1918 que se cambia a Ministerio del Interior. Bueno, lo que hay que ver si Heber va a ser el ministro del Interior actual de Seguridad Pública o se va a ampliar también a ser ministro político, a ser un ministro que tenga un manejo de relacionamiento con los socios de la coalición, que hay mucho chisporroteo ahí adentro, entre
la presidencia, la torre ejecutiva, como se dice ahora, y los socios, y con la oposición, donde, bueno, ahí son algo más que chiporroteo, ¿no? Seguro. Hay que ver si él se confina en seguridad pública o amplía un poco al histórico rol político. Yo diría el último que lo había ejercido, Claro. más aún. Marquesano fue más ministro político que fue subsidiariamente ministro de Seguridad. Seguro, por eso al principio de esta conversación destacábamos la relevancia que tiene ese ministerio en los destinos de una gestión de gobierno y resultados electorales, ¿no? Le agradecemos, Botinelli, por... Bueno, es el ministro número uno. ¿Cómo? Es el primero que Claro. se designa. Es el ministro número uno. Totalmente. Es el primero que se designa. Claro. Botinelli, le agradecemos En otros especialmente. países, ¿Sí? que sustituye al presidente de la República. Claro, en otros países, seguro. Gracias, Botinelli, por acompañarnos Sí. esta mañana. Ha sido un placer verlo y No, escucharlo. por favor, al contrario. Gracias. Gusto a usted.